Ya estamos otra vez en tu programa Acontecer Médico. Nuevamente, qué gusto que nos acompañen en este jueves en un tema más en el cual vamos a aprender esta tarde de un órgano muy importante. Bueno, primeramente, Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida como siempre y el gusto de que se estén comunicando con nosotros sobre estos temas de salud que desarrollamos jueves a jueves. Bueno, les decía que esta tarde vamos a hablar sobre el hígado. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo, pero también es fundamental. Es el laboratorio, digamos, de nuestro organismo y de ahí la importancia para cuidarlo. Esta tarde vamos a hablar justamente de la forma en la que nosotros vamos a poder conservar nuestro hígado sano. Así que, pues bienvenidos a su programa. Es una tarde que vamos a tener temas muy, muy importantes porque el hígado es algo fundamental para nuestra vida y nuestra calidad de vida. Así que comenzamos esta tarde con este tema. El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo humano. También es uno de los más importantes. Tiene muchas funciones, incluyendo la transformación de los alimentos en energía y la eliminación del alcohol y las toxinas de la sangre. El hígado también produce bilis, un líquido amarillo verdoso que ayuda a la digestión. Existen muchos tipos de enfermedades hepáticas. Algunas de ellas son causadas por virus como la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C. Otras pueden ser a consecuencia de medicamentos, venenos o toxinas o por ingerir demasiado alcohol. Si el hígado forma tejido cicatricial por una enfermedad, se denomina cirrosis. La ictericia o coloración amarilla de la piel puede ser un signo de enfermedad hepática. También otras enfermedades hepáticas pueden ser hereditarias. ¿Cómo cuidar nuestro hígado? Primero escucha a tu cuerpo. No comas si no tienes hambre. En su lugar toma un zumo natural, una fruta, una pequeña ensalada o un vaso de agua. Bebe de 8 a 12 vasos diarios de agua mineral, ya que ayuda a limpiar el hígado y los riñones y a perder peso. Evita consumir grandes cantidades de azúcar, especialmente azúcar refinado, ya que el hígado lo convertirá en grasa y colesterol. Evita los alimentos a los que puedas ser alérgico o que sepas por experiencias pasadas que no te sientan bien. Y por último, evita las grasas saturadas o en mal estado. Estas grasas insalubres pueden dañar el hígado con los cambios característicos de un hígado obeso, similar a aquel de los consumidores de alcohol. Para Acontecer Médico, América Camacho. Bueno, pues definitivamente que esta es una prueba de lo interesante que es el conocer nuestro cuerpo y cada funcionamiento de los órganos, ya que todo tiene un porqué. Somos una maquinita perfecta y cualquier situación, cualquier engranaje que empiece a fallar, por supuesto que va a tener consecuencias en cuanto al deterioro general de nuestro organismo o simplemente específicamente ese órgano, que en este caso el tema de esta tarde, que vamos a hablar sobre cómo preservar nuestro hígado. Hemos hablado sobre el riñón. Bueno, ahora el hígado es el segundo lugar que ocupa en trasplantes, en necesidad de hacer un cambio, y por ello es que tenemos a un gran especialista que no podía faltar, como siempre, invitados de lujo, y tenemos justamente aquí al doctor Marco Covarrubias. Doctor, me da muchísimo gusto. Tú eres especialista en trasplante y cirugía hepatobiliar, ¿es así? Así es. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Pues aquí estamos con mucho gusto acompañándolos en esta emisión. Pues me da muchísimo gusto también porque la verdad es que traemos un proyecto muy interesante, doctor, y es de que independientemente de lo institucional, nosotros queremos que en el nivel privado podamos buscar nuevos caminos y nuevas soluciones para que definitivamente se haga esta posibilidad, que sea una posibilidad que en el mercado privado también los pacientes puedan tener acceso a todo lo que es el proceso, obviamente, de tratamiento en el caso de hígado. Estamos hablando desde la prevención hasta el trasplante. Entonces, no sé, doctor, ¿cómo ves esta posibilidad? Claro que sí. Yo creo que como en todos los proyectos siempre es importante que la gente cuente con la población con la información necesaria sobre un problema determinado, pues para poder establecer las soluciones para el mismo. Es algo básico saber, pues en este caso muy específico del tema de las enfermedades del hígado,
pues saber cuáles son las más comunes, cuáles son las alternativas que existen en su tratamiento y lo que es muy importante, pues estamos en la era de la medicina preventiva, tratar de evitar llegar a padecerlas o si estas se presentan, tratar de controlarlas para que no lleguen a un estadio en el que sea necesario hablar de tratamientos más complejos o más demandantes. Como sería en este caso el trasplante. Doctor, que bueno, yo recuerdo que tú especialista en la Clínica Mayo, ¿es así? Así es, nosotros somos orgullosamente egresados de la Universidad de Guadalajara y de la carrera de Medicina, y después hicimos la especialidad también de Cirugía General en la misma universidad y los estudios de posgrado correspondientes a la subespecialidad en trasplante de hígado, páncreas, riñón y cirugía hepatobiliar en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Perfecto. Bien, bueno, pues eso les dice que obviamente traemos a toda una autoridad que nos va a estar hablando todo lo relacionado al hígado. Y en el caso del hígado, bueno, ya vieron, transforma los alimentos en energía, pero además, como comentamos, todas las que son las toxinas, entre ellas el alcohol, ojo, el alcohol, que es algo que todos ingerimos, en un momento dado, yo creo que es uno de los causales más frecuentes de deterioro del hígado. Vamos a hablar sobre este tema, sobre la cuestión viral, que también sabemos que hay muchas dudas sobre las hepatitis virales, la cuestión de las vacunas, sirven o no sirven, en fin, quédense con nosotros esta tarde, créanme que van a aprender mucho acerca de su hígado, de nuestro hígado. Vamos al primer corte y regresamos. Bueno, pues entonces decíamos que el hígado es una parte fundamental para que todo lo que nosotros ingerimos en cuanto a alimentos se metabolice. Por supuesto que las zanahorias, todo lo que comemos, la carne, pues no se va a ir directamente a la sangre, requiere de un proceso de metabolización. Esta parte pues la maneja justamente el hígado. El hígado es el que va a estar haciendo todas las veces de desdoblamiento de grasas principalmente, pero también tiene mucho que ver con la depuración de lo que es las toxinas, la sangre, en fin. Doctor, bueno, nuevamente dándote el agradecimiento, primero que nada, de estar esta tarde con nosotros, doctor Covarrubias. Bueno, hablando entonces ahora sí ya directamente del funcionamiento, el hígado, y ahorita yo comenté algo, pero en sí, ¿qué sería lo fundamental del hígado en nuestro organismo? Sí, Ricardo, mira, pues rápidamente podemos mencionar que son tres las cosas principales que el hígado como órgano realiza. La número uno es la formación de sustancias, de proteínas, para mantener todos los órganos y estructuras del cuerpo funcionando. Es la gran fábrica del cuerpo, absorbe los nutrientes principales que llegan a través del intestino, del estómago, de lo que nos alimentamos, y contribuye a la formación de factores de coagulación, de las proteínas que nos forman el músculo, todas las proteínas que realizan funciones dentro del cuerpo. La segunda función que tiene es la de detoxificación, es decir, eliminar las sustancias que de alguna u otra forma son producto del metabolismo de los procesos que suceden dentro del cuerpo y que ya no se utilizan, y es una de las vías más importantes de salida del mismo. Fíjate que estamos viendo aquí lo complejo que es su situación, me refiero al sentido que abarca una gran proporción, digamos, del abdomen, de la parte derecha del abdomen, y esto en contusiones, en algún tipo de situaciones, pues es parte de lo que primeramente se daña, ¿no? Es un órgano que está muy extensa su colocación, ¿no? Sí, así es. A pesar de estar relativamente protegido por las costillas, por lo que denominamos la parte superior del abdomen recubierta por la caja torácica, el hígado es el segundo órgano en frecuencia en ser lesionado en los traumatismos ya sea por accidentes o por heridas penetrantes, proyectiles o armas blancas. Es un órgano muy susceptible a ser dañado, y esto es también una importante consideración a ser tomada. Claro. ¿Es cierto o hasta qué punto se puede regenerar? Digamos, ahorita que si hay una lesión, por ejemplo, por un puñal o lo que sea, ¿se puede regenerar eso? Sí, obviamente, bueno, suponiendo que los otros problemas asociados a las lesiones son controlados, como es la hemorragia, el hígado es si no es que el órgano con mayor capacidad de regeneración que tiene el cuerpo cuando se encuentra anatómicamente normal. Tan así que nos permite, inclusive hablando un poquito de lo que es trasplantes, poder recurrir a los donadores vivos de hígado en ciertos casos selectos en los que algunas personas podemos tomar una gran parte de su hígado, del 40 hasta el 55%,
y trasplantarlo en otra persona, sabiendo que en esta persona adecuadamente estudiada que lo donó, va a regenerarse en forma muy rápida. En el transcurso de algunas semanas va a haber un crecimiento armónico y regeneración hasta del 95 al 100% del hígado extraído. El hígado tiene esa capacidad de estarse regenerando, inclusive ante insultos químicos, pero que a la larga va a llegar a saturarse esos mismos mecanismos de recuperación que tiene. Por ejemplo, el ejemplo más común, que es el abuso del alcohol, que posiblemente al principio de que comience a abusarse de este tóxico, el hígado pues, puede regenerarse, se inflamará, morirán algunos millones de células, pero se vuelven a sustituir por otras células sanas. Pero si este insulto es continuo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y dependiendo de la capacidad que tiene cada persona, su organismo, esta lesión va a comenzar a formar cicatrices, fibrosis, que a la larga van a ser la piedra angular que nos va a llevar al desarrollo de la cirrosis del hígado. Exacto. No, muy interesante. Ahorita inclusive comentamos que además de la cirrosis, bueno, la cuestión por alcohol, se mencionaba lo de hígado graso. Yo en ese sentido también quisiera compartir, bueno, estuve yo viendo algunas publicaciones en Estados Unidos que justamente por la cuestión de obesidad, ahora ya inclusive por el alcohol, la cuestión de obesidad se ha incrementado y bueno, pues tú sabes que en México tenemos un alto grado de obesidad y que por cierto les quiero comentar, les habíamos platicado que Gold Gym también se está integrando también a nuestro programa. Bueno, este programa va a ser muy interesante porque lo que estamos buscando es que se haga ejercicio. Obviamente podemos tener la mejor de las dietas, pero si no se practica ningún deporte o se hace un ejercicio diario, por supuesto que no vas a tener el mismo resultado. Entonces, en este caso, Gold Gym, pues obviamente porque nos consiente, nos está dando este apoyo, va a hacer que justamente se tenga esta promoción especial en Acontecer Médico con una mensualidad de solo 399 pesos o bien una anualidad a un superprecio. Pero lo más importante es que al mencionar Acontecer Médico, que lo vieron aquí en este programa, van a tener este costo preferencial para que todos tengamos oportunidad de hacer ejercicio y de que esto nos prevenga, en este caso, de obesidad y, por supuesto, hablando del tema, la situación de un hígado graso. Entonces, de aquí vienen los teléfonos y bueno, para que justamente estén en ello. Y hablando del hígado graso, entonces, hablábamos del alcohol, que es importante. Más adelante quisiera que abundáramos más, doctor, pero lo del hígado graso últimamente se escucha mucho más. ¿Qué es el hígado graso? Sí, el hígado, bueno, su nombre fácilmente puede discernirse hacia qué se enfoca, pero es un trastorno en el cual en muchos casos tiene que ver cierta predisposición genética, pero definitivamente muchos de los factores externos del medio ambiente, lo que, como bien comentaste, que es el sobrepeso, del cual pues llevamos el nada orgulloso sí, porcentaje del 30%, más del 30% de la población con sobrepeso aquí en México, contribuye en forma importante. Los trastornos alimenticios y algunos trastornos metabólicos como la diabetes pueden favorecer el depósito de grasa dentro del tejido del hígado, lo que a su vez puede desencadenar una lesión inflamatoria que a la larga va a llevar a una cirrosis, hepática. Inclusive cuando el hígado está graso, es más susceptible de sufrir daño por cualquier otra de las causas que pueden producir daño hepático. Es más susceptible al daño por el virus de la hepatitis C, mucho más susceptible a ser lesionado por el alcohol, por tóxicos, incluso medicamentos que el abuso o sobredosis de algunos puede llevar también a lastimarlo. Algunas enfermedades autoinmunes, como la hepatitis autoinmune, se sabe que pueden tener aún mayor efecto de destrucción dentro del hígado en aquellos hígados que ya están infiltrados por grasa, son más susceptibles a esto. Claro, o sea, de alguna manera esa vulnerabilidad se lo va a dar justamente la obesidad, por supuesto la grasa, y una de las funciones que tú decías justamente del hígado es la cuestión de las grasas. La metabolización de las grasas, a veces se piensa, bueno, ¿cómo si yo tengo un incremento en las grasas, por qué el colesterol, por qué los triglicéridos? ¿Qué protagonismo tiene el hígado en ese tipo de situaciones? Bueno, sabemos que simplemente el hígado, como comentábamos también al principio, una de las funciones principales es excretar tóxicos y lo hace a través de una sustancia que se llama bilis, que además tiene funciones muy importantes en los procesos digestivos. Los trastornos del colesterol, de los triglicéridos, la bilis básicamente está formada por ácidos grasos. De hecho, en su molécula, si te pones a ver la química de la bilis, es prácticamente una grasa que pues va a permitirnos eliminar muchos tóxicos, pero también las alteraciones en el colesterol y triglicéridos, independientemente de que van a
producir el hígado graso junto con otras agravantes, tiene bastante que ver en la eliminación, en el procesamiento de las grasas. Acordémonos también que el hígado es un depósito de energía muy importante. Exacto. El hígado, ahora sí que las calorías que nosotros ingerimos en forma de hidratos de carbono o de grasas que no consume el cuerpo, el hígado tiene la capacidad de almacenarlas, al igual que el músculo, y que en un momento dado, cuando se almacenan el exceso de carbohidratos, va de una u otra forma también a favorecer el acúmulo de grasa. Exacto. Y pues es en sí que está tan interrelacionado en forma estrecha con esos procesos. Sí, entonces fíjate que estamos hablando entonces de las grasas y en el caso de la glucosa, los carbohidratos, que obviamente viene a ser todo lo que es la glucogénesis, ¿no? Así es. Y esta situación, a veces nosotros pensamos, trae la glucosa alta, los triglicéridos, etcétera, pero bueno, ¿por qué esto pudiéramos pensar que es porque el hígado no está funcionando bien? Las moléculas en sí complejas de colesterol y triglicéridos, inclusive en enfermedad hepática avanzada, puede pasar lo contrario, puede ser que disminuyan de ciertos niveles, manifestando en forma secundaria, no son la primera manifestación que volteamos a ver cuando sospechamos de enfermedad del hígado. Definitivamente tienen que ver en que pueden ser parte de un proceso, pero siempre es importante, como comentaba hace un momento, trastornos del metabolismo, la glucosa, la diabetes no controlada a largo plazo, claro, por tiempo muy prolongado, trastornos del colesterol, los triglicéridos, todo eso pueden llevarnos a trastornos del hígado o a empeorar facilitar el camino al daño del hígado por otras vías. Correcto. Bueno, pues temas muy interesantes y bueno, todo tiene que pasar por el hígado. A veces también la situación de la automedicación brinca también ese asunto. Hay digamos, antibióticos como eritromicina, como o derivados que son hepatotóxicos, que eso quiere decir que van a dar cierta toxicidad. Paracetamol, que se utiliza mucho a veces en dosis demasiado altas o demasiado frecuentes. Bueno, toda esta situación el hígado lo va a captar y puede ser un deterioro. Yo creo que es muy importante por ello también como un mensaje de no automedicarnos, porque obviamente el médico sabe qué fármaco puede utilizar. Máxime, si ya se tiene una lesión en el hígado, habrá medicamentos que no se pueden inclusive ingerir y hay algunos que se venden libremente sin receta. Bueno, vamos al corte. Estamos aprendiendo sobre cómo preservar y cómo cuidar nuestro hígado. Regresamos. En base a cifras del IMSS Jalisco, alrededor del 60% de la población podría presentar algún grado de neurosis en su variante de ansiedad y depresión. El Servicio de Psiquiatría del Hospital de Especialidades señala que las personas neuróticas no son las que constantemente están de mal humor, sino que sin ser enfermos mentales, presentan cambios bruscos de estado de ánimo y tienden a comportarse de manera explosiva e inesperada ante algún acontecimiento triste, estresante o incluso ante alguna alegría. Del 30% de las mujeres profesionistas entre 30 y 40 años que padecen el síndrome del ADD, que se caracteriza por el nerviosismo, inestabilidad, neurosis, colitis, gastritis y estrés en exceso, de acuerdo a un análisis de la empresa Crecimiento Sustentable Consultoría de Negocios en México. El término de síndrome del ADD se acuñó debido a la problemática vida de la princesa Diana de Gales, quien viajó por todo el mundo ayudando a otras personas, pero no pensaba en sus propios problemas. Una nueva terapia de energía de ultrasonido para tratar las primeras etapas de cáncer de próstata muestra mucho menos efectos secundarios que los tratamientos convencionales. Esto lo reveló un estudio recientemente. El ensayo llevado a cabo con una pequeña muestra de pacientes muestra que el nuevo tratamiento llamado ultrasonido focalizado de alta intensidad puede reducir el riesgo de impotencia e incontinencia que provocan las terapias que se usan actualmente. La Secretaría de Salud Jalisco conmemoró el Día Mundial de la Hemofilia 2012, padecimiento hereditario caracterizado por deficiencias en la coagulación que afecta a 540 personas en el estado y es transmitido por el gen X, es decir, que son las mujeres las portadoras y quienes a su vez transmiten la enfermedad a su descendencia, ya sea femenina o masculina. La enfermedad se manifiesta con sangrados constantes y son pacientes que desde el momento del nacimiento pueden presentar hemorragias. Se estima que un 80% de los enfermos tiene hemofilia de tipo hereditario.
Pues están bien informados en salud, también en estas cápsulas informativas que tenemos en Acontecer en la Salud. Y bueno, pues agradecer como siempre a América Camacho y a Caro que nos están apoyando en este tipo de información en salud que hace muchísima falta porque no saben la cantidad de información que se genera en salud a nivel institucional, a nivel privado, y bueno, nosotros vamos a estar siempre al pendiente para darles lo más actual que esté sucediendo y aconteciendo en nuestro estado y en el mundo. Entonces, siguiendo con este tema del hígado, hemos hablado sobre lo que es la cirrosis. Al final vamos a hablar también sobre el tratamiento y qué perspectivas de vida se pueden tener cuando hay una cirrosis terminal. Pero sin embargo, hay también posibilidades de prevención y hay otras enfermedades que en un momento dado son muy importantes, como son las virales. Doctor, bueno, pues hablando de las hepatitis virales, viene la A, B, C, la D, pero bueno, ¿cómo y por qué se han denominado o qué características tiene cada una de ellas? Bueno, sabemos que las hepatitis virales causadas por los virus designados con estas letras ya es una enfermedad que se conoce ya desde hace varios años y como característica principal los virus que nosotros conocemos como hepatotrópicos, que tienen esa avidez, esa preferencia por afectar un órgano, en este caso el hígado, es una cosa común en este tipo de los virus, de los hepatovirus. Correcto. Cada una tiene factores de riesgo diferentes y manifestaciones que también van a variar. Empezando por la hepatitis A, que es la relativamente más común. Básicamente podemos decir que es una enfermedad de transmisión fecal oral, es decir, a través del contacto con material que haya sido contaminado con heces fecales, con el virus, partículas secas, volátiles que hayan infectado los alimentos, son los que van a transmitir esta enfermedad. Es la más común. Cerca de la mitad de la población la ha padecido. Hay varios grados de intensidad, desde aquellos cuadros intestinales que se autolimitaron y no causaron mayores síntomas, hasta cuadros afortunadamente muy infrecuentes, pero de falla hepática fulminante por virus de hepatitis A. En el caso, perdón, doctor, de la hepatitis A, por ejemplo, estamos hablando que heces fecales, el hecho de, por decir algo, obviamente, pues seres humanos o personas que defecan en la vía pública, pero por ejemplo en el caso de las heces fecales de los perros, ¿también eso todo implica? Sobre todo las humanas y muy principalmente la falta de una higiene o aseo adecuado de las manos, ¿no? Wow. Siempre sabemos que la mayor parte de las infecciones intestinales nos va a entrar por las manos y a la boca. Tacos, ¿no? Los que no se lavan las manos. Tanto la persona que los preparó o los que lo estamos consumiendo. Claro. Esta enfermedad pues es muy importante recalcar que hay una forma de prevenirla, que es la vacunación. Ya existe en el mercado desde hace ya algunos años la forma de prevenirla. Se les invita a que consulten con su médico pediatra, quienes tienen niños en edad de ser revisados por el pediatra. Es parte de las sugerencias que puede hacerle su médico acerca de la prevención de la hepatitis A. Y esto pues a la larga debe llevarnos a verla que desaparezca. Todo esto pues tenemos que apelar a las conciencias masivas sobre cuestiones la de prevención higiene y obviamente la vacunación. Inmunización, así es. Por supuesto. Y hablando de la B. La hepatitis B, su transmisión básicamente es de tipo sanguíneo. El contacto de la sangre infectada con el virus con la sangre de la persona, que puede ser a través de... Antes es muy común verla en las personas que compartieron agujas en el uso por ejemplo, de drogas intravenosas, uso de tatuajes en lugares que pues no tienen obviamente las reglas de higiene y sanidad que deben de llevar, compartir agujas con personas infectadas, y también es una enfermedad de transmisión sexual, puede transmitirse a través de las secreciones corporales y es una fuente importante de infección. Finalmente la hepatitis A también, al igual que la A o que la C, va a llevar a inflamación que puede ser muy aguda también y pasar a la cronicidad y desarrollo de cirrosis en las personas. La hepatitis B. La hepatitis B, y también es prevenible. También ya desde hace más de 10 años existe la forma de prevenirla mediante la inmunización, la vacunación con la vacuna específica. También, perfecto. ¿Cuestiones sexuales, digamos, de prevención? Obviamente, pues todo las medidas que van enfocadas a prevenir las enfermedades de transmisión sexual por contacto, como es el uso de preservativos, pues obviamente evitar lo que es la promiscuidad sexual, todo esto, pues va a contribuir a que sea menor la presentación de la misma. Los actuales condones sí tienen, digamos, porque muchos decían que tenían muy abierto el poro, la fibra, que por ahí de todos modos entraba el virus, que es micras, ¿no? Que tiene de tamaño. Entonces, ¿sí entra o no entra? Pues la información con la que se cuenta, inclusive que promueve la Organización Mundial de la Salud, es de que sí disminuye el riesgo de transmisión de la misma. Obviamente no creo que exista un 100% que se pueda hablar, hay factores que no van a depender hasta ni del fabricante, mal uso de los mismos,
algún efecto en uno de no sé cuántos miles de productos pueda haber, pero definitivamente sí hay estudios que se han extrapolado tanto de la hepatitis B, la hepatitis C y del SIDA, hechos en grandes núcleos de población infectada en África, que sí habla de la utilidad del mismo para disminuir la infección por Perfecto. ¿Y por qué no nos hablas ahora de la C? La hepatitis C, que en cuanto a las hepatitis virales que llevan finalmente enfermedad hepática crónica, es la causa más común. Aproximadamente del 30 al 40% de las personas, inclusive que llegan a requerir un trasplante hepático, es por desarrollo de hepatitis crónica del tipo C. Al igual que la hepatitis B, básicamente son los mismos factores de riesgo para desarrollarla. Contacto con sangre infectada, compartir agujas, promiscuidad sexual, es contagio sexual o contacto con sangre, básicamente. Claro. Puede haber también infección de tipo vertical, ¿no? de madre a hijo durante el parto, durante un embarazo, por lo que es importante tomarlo en cuenta las mujeres que están embarazadas y que padecen esta infección. Es muy importante hacer aquí una pequeña pausa histórica. Recordemos que hace unas 2 o 3 décadas solo se conocía la hepatitis A y la hepatitis que no era la A, que se les llegó a denominar hepatitis no A, no B, y que a lo largo de los años fue subclasificándose, identificándose los nuevos agentes virales, la B, la C, el agente delta que coinfecta junto con la hepatitis B. Pero algo que todo esto, pues el desconocerse ni siquiera el virus ni cómo se propagaba contribuyó a que hubiera una gran epidemia de la misma. Actualmente, pues las transfusiones la transfusión de sangre o productos de la sangre fue una causa importante de contagio de hepatitis C, pero recordemos que era la época en la que ni siquiera se sabía cómo era el virus, mucho menos iba a haber pruebas para detectarla. Actualmente la sangre que se utiliza en los hospitales para transfusión pasa por un proceso muy específico con muy alto control de calidad en cuanto a detectar sangre infectada con y con otros agentes infecciosos, pero a lo que voy, al no tenerse antes esta prueba, todavía hasta antes, si mal no recuerdo, 1987, 1988, no se contaba con la misma, pues es altísima la tasa de infección que hubo con las transfusiones antes de ese año. A partir de esa fecha se pudo detectar la prueba con cada vez mejores en cuanto a especificidad para detección del virus y ha disminuido los contagios nuevos, al usarse sangre más segura. Ahora, eso que dices de la sangre segura, quiere decir que ahorita, por esa causa, pues ya se eliminó, pero quedan las otras causas. Se eliminó importantemente. Acordémonos también que hay un pequeño periodo de ventana de virus en el que si yo me infecto y traigo réplica del virus, pero aún no hago anticuerpos, pero doné sangre, salí negativo en las pruebas, puede en un momento dado haber esa ventana de infección. Pero la gran mayoría de las personas que vemos infectadas por virus de hepatitis C secundaria a una transfusión, estas transfusiones sucedieron en el pasado, hace más de 15 o 20 años. Ok, pero de todos modos hay que estar alerta por ese periodo ventana, ¿no? Bien, pues muy interesante y bueno, también un órgano muy vulnerable por lo mismo y bueno, por supuesto que también las cuestiones de hábitos sexuales, hábitos de higiene, son muy importantes. Eso también hace que nuevamente, como siempre, involucremos a esa apatía a veces que el gobierno tiene como para tener cuidado con la higiene, tener obviamente lugares donde las personas puedan ir a defecar y no en la calle, no, bueno, simplemente alrededor de algunos hospitales, civiles y todo. Es una cosa impresionante y los municipios no han hecho absolutamente nada para solucionar esto. Pero bueno, entonces vamos al corte y vamos a tocar un tema importante que en esto, decir, bueno, ok, ya me están diciendo que me voy a enfermar, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo me curo? ¿Cómo puedo prevenir? ¿Y cuáles son los tratamientos o alternativas de solución? Vamos al corte, regresamos. Yo nunca en mi vida me imaginé que me iba a pasar lo que me pasó. En el 2009 a Gloria Cataño le fue detectado hepatitis C. Con el paso del tiempo se agravó su salud al grado de necesitar un donador de hígado, pero el Seguro Social le dijo que no era candidata. Porque no es posible que haya tanta gente en este momento que esté sufriendo y que esté buscando una oportunidad de vida como la que ahorita tiene mi mamá y que no pueda encontrar nada. De acuerdo a sus hijos, tener 65 años de edad fue el motivo por el que se le negó. Ante esta situación buscaron en hospitales privados una esperanza.
En su desesperación e impotencia llegaron a escribir a Presidencia de la República, pero el hígado que tanto necesita Gloria no llega. Si ustedes me pueden ayudar, se los voy a agradecer en el alma. Si puedo salir de esto y puedo yo conseguir mi hígado, adelante. Pero ustedes tienen la responsabilidad ahora de ayudar a más gente y de promover la donación de órganos. Gloria y sus hijos desde siempre han fomentado la cultura de donación de órganos. Hoy, ella necesita un hígado. A mí siempre me han dicho que tenga fe y que va a llegar. Y yo sé que va a llegar. Para Acontecer Médico, América Camacho. Bueno, pues son testimonios, son situaciones que por supuesto que la prevención ya tiene que ser una constante en nuestro país. El Sistema Nacional de Salud debe de apuntalar y debe de apuntar hacia allá, pero además de que quienes hacemos esa medicina preventiva y que obviamente la estamos difundiendo a través de los diferentes medios, pues que tengamos ese apoyo y esas facilidades para que esto obviamente vaya caminando. Es impresionante que está por terminar un sexenio en el cual la Secretaría de Salud Jalisco brilla por su ausencia aquí en nuestro programa y que por más que le estuvimos pidiendo que se incluyeran en este programa que hemos tenido de prevención, prácticamente se fue un año y no hemos tenido todavía ninguna presencia por parte de la Secretaría. Y vean, este es un testimonio, bueno, y el caso de Gloria Cataño debe ser un ejemplo de muchos que en este momento se están sucediendo, porque obviamente hay una lista interminable, ya no nomás de riñón, sino también en el caso de trasplante de hígado, por la falta de donación o a veces por falta simplemente de una infraestructura adecuada. Hoy justamente cumple un año la señora Gloria Cataño de que falleció en espera de un hígado. Entonces es muy importante reactivar tanto la donación como en este caso lo que es el programa de trasplantes. Pero doctor, antes de llegar a eso, pues viene la prevención, ¿no? Entonces hablábamos de la vacunación, que ahí está, hablábamos obviamente de la cuestión de los hábitos, ¿no? La cuestión sexual, la cuestión de higiene, pero bueno, sabemos que lo tenemos que hacer nosotros mismos, ya vimos que no lo van a hacer por nosotros, entonces aquí en este caso, ¿cómo tratar, cómo poder prevenir y enfrentar las enfermedades de hígado? Bueno, yo creo que como en todas las demás patologías debe de crecer entre nosotros, desarrollarse una cultura de prevención. No, en la gran mayoría de la población no estamos acostumbrados a hacernos simplemente un examen de orina anual que deberíamos estarnos haciendo, claro, detección de colesterol y triglicéridos a partir de los 20, 25 años de edad, controlar nuestro peso, familiarizarnos con términos sobre dietas bajas en hidratos de carbono, bajas en grasas saturadas, claro, ejercicio en forma más disciplinada, todo lo que contribuye a lo que conocemos, a lo que se conoce como un estilo de vida más saludable. Obviamente el estilo de vida más saludable va a llevar de la mano a la prevención de muchas condiciones que nos pueden predisponer o que pueden hacer que empeoren, en este caso, las enfermedades del hígado. Cuando son detectadas, es importante señalar que cuando son detectadas muy a tiempo puede cambiarse la historia natural, alterarse en forma positiva sí, la historia natural el pronóstico de la enfermedad que puede haber, porque igual ahorita pues cantidad de personas pueden estar escuchando y que tengan el diagnóstico de cirrosis, que tengan algún tipo de hepatitis y que de alguna manera digan, ah caray, pues eso suena muy fatalista el asunto, pero entonces, ¿qué viene para estos pacientes? Sí, cirrosis no es necesariamente una condena a muerte, ¿no? Cirrosis, la palabra cirrosis, estamos hablando de una condición del hígado que detectada a tiempo y tomándose las medidas adecuadas puede llevarse a que en el más del 60 o 70% de los casos se estabilice y que la persona lleve una vida plena y prácticamente normal con ciertos cuidados sin tener que hablar de medidas más radicales. Correcto. Obviamente, pues por sentido común, el principal paso que uno da al tratar este tipo de situaciones es evitar, si es posible, lo que está dañando el hígado. Si es el exceso de alcohol, obviamente, pues si nosotros sabemos de antemano que es un tóxico directo, pues la primera cosa que vamos a hacer es quitar todo lo que lastima el hígado, el alcohol, ciertos medicamentos no prescritos que puede ingerir la persona. La otra circunstancia que debemos de tomar en cuenta cuando se trata de enfermedades de tipo infeccioso, como la hepatitis B y la hepatitis C, es importante saber que cada día existen nuevos medicamentos antivirales que cada vez demuestran mejor eficacia, disminuyendo la incidencia del desarrollo de cronicidad de estos virus, más eficaces para disminuir la cantidad de virus que está creciendo en la sangre, aunque hasta la fecha no se puede hablar de una curación al 100%, de un antiviral
específico con una alta sensibilidad para el virus de hepatitis C o de hepatitis B, las alternativas que hay actualmente son mucho mejores que las que había hace 10 años o hace 15. Entonces digamos que es como en el riñón también, de que se tiene definitivamente una posibilidad de detener la progresión del daño del hígado, y en este sentido ese sería el objetivo principal de un tratamiento. Así es, si hay factores de sobrepeso involucrados, pues obviamente volviendo a un peso estable y sano va a contribuir bastante en que por lo menos no sea un agravante más. Existen medicamentos para facilitar la detoxificación de ciertas sustancias del hígado, antivirales para la hepatitis B y para la hepatitis C, que pues no vamos a entrar en detalles farmacológicos, pero que cada vez existen más alternativas en eso. Obviamente ya depende, todo eso también va a depender los cuidados de qué tan avanzada está o en qué estadio estamos detectando en un paciente en específico la enfermedad. No es lo mismo en alguien que se le detecta que tiene la infección del virus de hepatitis C, pero que no ha hecho cirrosis aún, que ni siquiera ha hecho una hepatitis crónica, pues obviamente va a ser mucho más fácil, el pronóstico va a ser más alentador que si nos llega un paciente ya a un estadio muy avanzado terminal, donde ya está reteniendo demasiados líquidos, con mucha distensión de su abdomen por ascitis, que los riñones ya estén fallando, que el corazón inclusive haya desarrollado ya condiciones que pueden ser ya también muy avanzadas de la cirrosis y de la hipertensión portal. Correcto. Obviamente. Un síntoma, digamos, que la persona pudiera descifrar y decir, bueno, creo que mi hígado no está funcionando adecuadamente porque siento esto. ¿Cuáles serían estos? Pues los cansancios inexplicables y la fatiga, cuando se descartan otras causas, entra de las muchas enfermedades que debemos de tomar en cuanta como posibles causas de fatiga crónica. Correcto. Algo más específico del hígado, pero que también, aclaro, a lo mejor no lo van a ver en los estadios muy tempranos, sino ya cuando está avanzada la enfermedad. Puede ser ictericia, que es la coloración amarillenta de los ojos o de la piel, de las mucosas. Puede haber retención de líquidos con hinchazón de las piernas, con hinchazón del vientre. Correcto. Y desnutrición. Algo de ictericia justamente en esa imagen. Ajá. Así es, y desnutrición de la persona. Una vez que el hígado comienza a fallar y es incapaz de formar las proteínas que el cuerpo necesita o de aprovechar las que consumimos, también van a presentar desnutrición estas personas. ¿Por qué el edema o por qué esa cantidad de líquido? ¿Qué interrelación existe en la cuestión del líquido? Dos cosas principales. La primera es al verse el hígado afectado en su capacidad de formar proteínas. Hay una proteína que se llama albúmina, que es de las principales que mantienen los equilibrios de agua dentro del cuerpo, entre otras cosas, que al disminuir su cantidad de la normal a cantidades inferiores, va a favorecer que el agua corporal se salga de los vasos sanguíneos hacia lugares donde no debería de estar. Correcto. Como es el intersticio, como es los tejidos blandos, las extremidades. Sí, porque es una imagen de un abdomen muy prominente, ¿no? Así es. La otra es la hipertensión portal. La misma cirrosis va a producir llamémosle endurecimiento del hígado, recordando que a través del hígado pasa una vena muy importante, que es la vena porta, que trae toda la sangre del intestino. Conforme el hígado se hace más firme, más duro, más fibrótico y más pequeño, le cuesta más trabajo esta sangre circular del intestino al resto del cuerpo, y por aumento en la presión de esta vena va a contribuir a que fugue el líquido que va en esas venas. Parte del agua que lleva esa sangre va a escapar al abdomen. Si a eso le agregamos que está la persona con albúmina baja, casi esas dos principales funciones van a hacer que explicar esa manifestación. Si es un caso más avanzado en el que además se afecten también los riñones a consecuencia de la enfermedad del hígado, pues va a empeorarse aún más este escenario. Por supuesto. Sí, no, pues entonces se va haciendo una cadena negativa, ¿no? De consecuencias. Quisiera yo, antes de continuar con el tema, hubo, porque bueno, ayer falleció el doctor Rodolfo Morán. El doctor Rodolfo Morán fue un pionero y fue un luchador incansable para lo que es la cuestión de donación y trasplante de órganos en nuestro estado, y yo pienso que fue un ícono a nivel nacional, luchador incansable, como decía yo. El doctor Rodolfo Morán falleció el día de ayer y bueno, es un reconocido sanitarista, experto en salud pública, y estuvo consagrado al servicio público por más de 50 años hasta su jubilación en mayo de 2010. Es egresado de la Universidad de Guadalajara, estuvo también como maestro emérito durante 30 años, y bueno, la verdad es que como fundador y pionero del Consejo Estatal de Trasplantes deja un hueco muy, muy, muy grande en nuestro estado, que inclusive, bueno, fueron casi 11 años que estuvo al frente de este consejo, y el doctor Rodolfo Morán es un reconocido y fue un reconocido médico internista cuya práctica privada se mantuvo vigente pues prácticamente toda su vida. Todo el tiempo era una persona muy afable, con una sonrisa, siempre con el afán de ayudar, y bueno, nos deja un legado muy importante que yo creo que las nuevas generaciones de médicos
hay que hacer que esto continúe, que esta obra no quede aquí y que obviamente esto crezca y se pueda optimizar y obviamente también apoyándonos en lo que estamos comentando, ¿no? Y hablar de trasplante, a veces podríamos pensar que es a veces el centro de inversión de todo el Sistema Nacional de Salud, y ahorita estamos tocando nuevamente el tema de prevención, pero es importante también. ¿Tú cómo has visto el programa de trasplantes en lo privado? ¿Es más difícil por el costo? ¿Hay alguna, digamos, situación de no adquisición, digamos, o no poder tener acceso a esos órganos? ¿O no hay diferencia? ¿Cómo está esta situación ahorita? Mira, hablar de trasplantes es hablar de una situación que es una disciplina que requiere la interacción de muchos factores que estén funcionando. Ahora sí que deben de ser varios engranes que deben de estar funcionando para que la maquinaria funcione adecuadamente. Tomando en cuenta como el grane, las instituciones donde se realicen, puede ser que sea el mejor hospital, que tengamos todo lo que requerimos, porque son cirugías muy complejas, son cirugías muy caras, pero que pues es parte de la naturaleza de la enfermedad lo que vayan a llevar a esto. Pero también ocupamos otro engranaje para que la maquinaria funcione, que es la donación. Claro. Sí, es el sine qua non de los trasplantes, por supuesto, ya sea un donante vivo o donador cadavérico. Y al mismo tiempo también que los enfermos que necesitan un trasplante pues tengan el soporte ya sea por algún tipo de soporte de estructura administrativa que les vaya a permitir pues llevarse a cabo todo esto. Exacto. Y que los engranes se mantengan girando. Por lo tanto, son áreas en las que hay que trabajar, tomando en cuenta que primero es la prevención, obviamente, para tratar de evitar llegar a estos extremos, pero aún así es un tratamiento para ciertas condiciones, hablando de hígado, de ciertos estadios de cirrosis en ciertos pacientes selectos, pero para poder ofrecer ese tratamiento se requiere que exista esto. Si te volteamos atrás, te puedo decir que está obviamente el país mejor que hace 20 años o 30, ¿no? Ya existen estructuras administrativas, ya existen, pues se han hecho intentos, cada vez se tratan de hacer mejoras en lo que es la ley acerca de los trasplantes, acerca de la donación, que es muy importante, ¿no? Tratar de facilitar las cosas. Aún sigue siendo muy complicada la cuestión administrativa. Pues obviamente es algo que todos tenemos que trabajar cada quien en nuestra trinchera. Claro, ¿no? pero fíjate que hace rato tú decías algo, perdón doctor, algo que no quisiera que se me vaya ahorita la idea, el hecho de que con un órgano completo de hígado, ¿cuántos pacientes se pueden beneficiar? Teóricamente pueden beneficiarse hasta 2 personas. ¿Hasta 2? De hecho, hemos participado en nosotros hacer divisiones de injerto de unidad de cadáver en trasplante, beneficiando a 2 receptores. Mucha plasticidad, ¿no? El hígado. Tiene mucha plasticidad, pero no olvidemos saben que son procedimientos muy complejos que pues uno quisiera hacerlos en todos los casos, ¿no? Pero se necesitan que ahora sí que los astros se alineen, se necesitan, sí, ¿verdad? Existe una logística, cada trasplante implica una logística muy compleja que nos involucra a mucha gente para poderlo llevar a un buen final. Aquí en lo privado los hospitales están preparados para hacer trasplantes. Así es, sí hay hospitales donde podemos realizarlos. ¿En qué hospitales más o menos crees que aquí en Guadalajara se pueden hacer trasplantes? Existen programas bastante exitosos, el Hospital San Javier, por ejemplo, ahí tenemos un programa activo de trasplante que tenemos básicamente lo que desde el punto de vista de infraestructura es todo lo que se puede desear en primer mundo y que poniendo esto en conjunto con un sistema de donación que fuera aún más eficiente, que aumentara la misma, pues obviamente podría aún optimizarse más esta actividad en este terreno. Excelente. Tenemos aquí una llamada, dice una paciente que tiene hepatitis y se quiere embarazarse. ¿Qué medidas necesita tomar o qué riesgo corre? Bueno, supongo que es una hepatitis infecciosa. Hay hepatitis no infecciosas, no las autoinmunes. Asumiendo que sea una infecciosa, pues lo número uno es saber ahorita cuál es la condición del hígado, mediante estudios de imagen, estudios paraclínicos, saber cómo está su hígado funcionando. Ahora recordemos que el embarazo se acompaña muchas veces de ciertos cambios en el cuerpo en los que se va a inducir la respuesta del sistema inmune, y es bien sabido que el embarazo, por la misma secreción de hormonas de crecimiento, por las mismas alteraciones del sistema de defensa, puede predisponer a que afloren más ciertos cuadros que estaban más o menos silentes, no nada más relacionados al hígado, hepatitis autoinmunes o los hepatitis virales pueden, de si era una hepatitis estable, sí existe el riesgo de que pudiera activarse.
que es muy importante tomar la decisión en conjunto con su médico que esté tratando esta Claro, persona. que por cierto, doctor, hemos estado sacando tus teléfonos, digo, nos permitimos ahí para que cualquier cosa se puedan comunicar contigo y obviamente te hagan la consulta adecuada, y bueno, si dicen que van de consulta médica, pues se les apoya. Claro que sí. En este caso ya tiene que ver también la cuestión de los riesgos por medicamentos que pudiera estar tomando, los riesgos que pudieran tener. Hay muchos medicamentos muy buenos, pero que pueden ser muy tóxicos para un bebé y malformaciones importantes o severas. Puede reactivarse la enfermedad en ella si estaba estable hasta cierto punto, aumentar la intensidad de la misma, o puede haber infección si estamos hablando de la hepatitis de origen viral al bebé durante el embarazo o al momento del parto. Entonces sí es muy importante que se ponga en contacto. Es importante que contigo. Lleve un control muy específico de esto. Muy bien. Yo quisiera también, doctor, al final que pudiéramos dar, digamos, como una conclusión acerca de esto. Bueno, que por cierto también llamó el doctor Jaime Robledo, dice: muchas felicidades al programa y gracias por compartir esta información médica. Él está en la colonia Providencia. Pues muchísimas gracias, doctor Robledo. Nos da mucho gusto que también cada vez más se ponen en contacto con nosotros profesionales de la salud de todas las áreas. En este sentido del tratamiento, digamos, para no llegar, como dices, al extremo, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer hoy cada uno de los que estamos hoy hablando y escuchando acerca del hígado, de cómo preservar el hígado? Primero, no olvidar que, bueno, antes que ver al hígado como un órgano solo, recordar que somos un ente complejo y pues ya existen parámetros de recomendación sobre qué es lo que una persona en diferentes etapas de la vida debemos de estudiarnos, como un chequeo de persona sana, en la infancia, adulto joven, adulto mayor, persona en la tercera edad. Pero obviamente adoptar estilos de vida sanos, alejarnos de los tóxicos como el alcohol, medicamentos autoprescritos, factores de riesgo, tratar de eliminarlos, el sobrepeso, vida sedentaria, y pues obviamente hay ciertos exámenes de sangre que nos permitirían en un momento dado también detectar ciertas condiciones y que pues su médico que a cargo de la persona puede recomendarle. Tabaquismo, cocaína, o sea, ¿esto puede acelerar en un momento dado un daño hepático? Pues daño hepático, y en sí hablan también la persona que pues abusa de estas sustancias, sabemos que es más susceptible a tener conductas que puedan ser dañinos en forma directa o indirecta al hígado. La cocaína sí está descrita que puede producir incluso casos de falla hepática fulminante, en algunos no es muy frecuente, pero sí está reportado. Y el tabaquismo pues produce aumenta el riesgo de desarrollo de tumores malignos en prácticamente cualquier parte del cuerpo, empezando desde pulmón y llegando también a aumentar el riesgo de cáncer hepático, sí. Entonces, hablando de droga más alcohol, pues ya prácticamente es un suicidio, un efecto aditivo. Qué barbaridad. Y sobrepeso y vida sedentaria, y sigue echando, y pues estamos hablando de... Y lo interesante es que estas son condiciones que pueden ser prevenibles o son cuestión de una decisión propia de eliminar estos factores de riesgo. Bueno, pues creo que estuvo bastante ilustrativa esta disertación, sobre hígado. Yo creo que es un tema que nos va a dar muchísimo de qué hablar porque, como tú dices, se involucran muchas partes. Lo hemos visto con el riñón, no hemos tenido eco y por supuesto que necesitamos también pues que las leyes y todo lo legal pues esté bien. Hay el modelo de España que yo no sé por qué no se implementa, aunque sea copia todo, porque no copian lo bueno, ¿verdad? Sí, ¿verdad? La verdad, pues sí. Entonces están busque el hilo negro. La verdad es que yo creo que ya se está yendo mucho tiempo, tuvimos este testimonial. Bueno, doctor, pues no me queda otra más que darte de veras un fuerte agradecimiento que hayas estado. Yo sé que eres bien ocupado, pero que hiciste esa excepción de estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y pues disfrutamos y esperamos estar con ustedes más. Perfecto, pues excelente, y a todos ustedes el próximo jueves por aquí vamos a tener un programa muy padre, muy bonito. Recuerden que viene del Día del Niño y vamos a tener algo que les va a gustar y va a estar muy padre. La verdad sí, aquí los espero en 8 días a la 1:30 de la tarde puntualmente. Ricardo Ursúa, servidor, me despido de ustedes con el gusto de siempre y muchísimas gracias por acompañarnos.